Buenas noches, bienvenidos a esta conexión para mis hermanos, particularmente de la Iglesia de Cristo en Panamá Oeste, pero también a mis hermanos y hermanas en toda la República de Panamá y en otros lados que estén conectados a nuestra página Iglesia de Cristo Panamá Oeste. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos ahora para compartir y estudiar las Sagradas Escrituras. Debido a esta crisis, estuve meditando en un tema sobre ánimo, motivación para la iglesia. El tema que elegí finalmente no es relacionado directamente con ánimo, motivación, pero debido a que hoy es el estudio bíblico semanal de nuestra congregación, bueno, he considerado tener un estudio bíblico como tal. Espero que estén preparados con las notas. Espero que hayan hecho la tarea los miembros de mi congregación. Yo les estuve enviando esta tarde, les envié notas, una guía para el estudio bíblico de esta noche, y yo espero que hayan repasado la lección de hoy. Saludos entonces en Bosque de Vallehermoso y en todo el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste y en el país. Damos gracias a Dios. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico que el Señor estará usando a este siervo. Saludos, hermanas y hermanos de la República de Panamá. En esta noche estaremos estudiando Mateo capítulo 18, del versículo 1 al 35. Por supuesto, no vamos a discutir o a explicar versículo por versículo debido al tiempo, pero estaremos entonces reflexionando en el tema 7 características de los ciudadanos del reino de los cielos. Parece que los discípulos estaban muy interesados en saber a quién de ellos Jesús había considerado o había escogido para ser el más grande en su reino. Los discípulos habían discutido inclusive entre sí sobre este tema. ¿Quién de ellos iba a ser el más importante? Por lo tanto, se les ocurrió hacerle la pregunta directamente al maestro para que resolviera el maestro con su respuesta esta inquietud. Y así entonces Mateo 18:1 nos dice: en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En lugar de señalarse a sí mismo, el maestro responde de una manera que dejó desconcertados y asombrados a sus discípulos. El maestro llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no
entrarán en el reino de los cielos. Esa respuesta dejó perplejos a los discípulos, porque si la situamos en el contexto social, cultural de la época, en el mundo romano, los niños eran una propiedad. Los niños no eran considerados personas. Jesús dice, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y acto seguido, el maestro toma esta pregunta como punto de partida para describir 7 características personales de los ciudadanos del reino de los cielos. La primera de estas características es la humildad. En los versículos 1 al 4, el maestro describe cómo es el carácter de los ciudadanos de su reino. Y cito el versículo 3, que dice, y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Solo la persona que tiene humildad, la humildad de un niño, es ciudadano del reino de los cielos. 4 cosas en las que no hay cabida en el corazón y en el carácter de un ciudadano del reino de los cielos. La ambición personal, el interés personal, la publicidad o el reconocimiento personal no tienen cabida en el corazón de un verdadero ciudadano del reino de los cielos. El cristiano es el hombre o mujer que se olvida de sí mismo para consagrarse en devoción a Jesucristo y en servicio a su prójimo. Luego, analizando entonces 7 características de los ciudadanos del reino de los cielos, tenemos la número 2. Esta aparece en los versículos 5 al 7. Mateo 18, versículos 5 al 7. Y aquí vemos la responsabilidad. Permítanme explicarles esta característica. En el versículo 6, Mateo 18, 6. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. El mayor de todos los pecados es enseñar a otro a pecar. Noten esto. Los pecados, todos nos separan de Dios. Y en un sentido, no hay un pecado más grande que otro. Sin embargo, hay pecados cuyas consecuencias o cuyo alcance no solo afecta al individuo, sino a los que le rodean. Y en esta porción, en este párrafo de Mateo 18, 5 al 7, el Señor hace una seria advertencia para aquellos que sirvan de piedra de tropiezo a los que son más débiles, a los pequeños en la fe, a los menos experimentados en el camino
de Dios. El juicio más severo de Dios está reservado para aquellos que son piedra de tropiezo en el camino cristiano de los más débiles. Por lo tanto, el verdadero ciudadano del reino de los cielos es consciente de que él o ella son responsables de las consecuencias de sus acciones en la vida de los más pequeños. Son conscientes de sus palabras y del modelo de vida que están proyectando a los que le rodean. Qué terrible es cuando el padre incita con su mal ejemplo a los vicios al hijo o a los hijos, o cuando la madre de igual forma sirve de modelo de pecado, de una vida desobediente a Dios, a sus hijos. Aquí entonces, en este párrafo, contiene una seria advertencia para los cristianos. En tercer lugar, la tercera característica personal del ciudadano del reino de los cielos aparece en los versículos 8 al 10. Mateo 18, versículos 8 al 10. Y esto lo podemos llamar autorrenuncia. Cito el versículo 8. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. El cristiano es como un atleta para el que ningún sufrimiento es demasiado difícil si con ello puede alcanzar el premio. El cristiano, el ciudadano del reino de los cielos, es como un buen estudiante que sacrificará el placer y el ocio para llegar a la meta de graduarse. El cristiano está listo para cortar de su vida todo lo que le impediría tener una obediencia perfecta a Dios. Autorrenuncia, disposición a cortar de raíz con aquello que afecta nuestra relación con Dios. Es la tercera característica del ciudadano del reino de Dios. En cuarto lugar, Mateo 18, versículos 11 al 14. Aquí tuve dificultades para encontrar una palabra que definiera esa cualidad, esa característica. Y la he puesto como interés en las personas, preocupación por el bienestar de los demás. Y quiero leer el versículo 14, Mateo 18, 14. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. El discípulo es consciente que así como Dios cuida y se preocupa por cada uno de nosotros, el discípulo, el ciudadano del reino de los cielos, también debe mostrar este mismo grado de interés por las personas. Los discípulos de Cristo no vemos las masas y las multitudes, vemos a los individuos, vemos a cada persona con sus propias necesidades. Es esta preocupación por el bienestar de las personas es de hecho el motivo y la dinámica del evangelismo personal. Dios no quiere que ni uno perezca,
El plan de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, debemos mostrar ese interés compartiendo el evangelio con todas las personas, particularmente con aquellos que están cerca de nosotros. En quinto lugar, Mateo 18, versículos 15 al 20, tenemos dos cualidades: rectitud y compasión. El pasaje habla de que si tu hermano peca contra ti, llámalo aparte y habla con tu hermano. Y luego indica de que si aquel hermano no me escucha, tomo 2 o 3 testigos a fin de que conste toda palabra. Y si no escucha a los testigos, debo llevar la situación a la comunidad de creyentes, a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces debemos cortar de comunión a tal persona. Ahora, creo yo que la bondad y la rectitud, la bondad y el perdón van de la mano en la vida cristiana. Sin embargo, no debemos de confundir esto con el permitir que una persona dentro de la comunidad de creyentes continúe en su vida equivocada. Cuando alguien está en el error, es nuestra obligación ir en el mejor espíritu cristiano, con la mejor actitud y la humildad en nuestro corazón para hablar, a fin de demostrar cuál es el camino de Dios recto, santo, y al mismo tiempo demostrarle compasión. En esta acción, yo también veo lo que es el objetivo de llamar la atención en el amor de Cristo a mi hermano o hermana. Y es la restauración de su vida espiritual, es el enrumbar, corregir, rectificar su conducta. Entonces, en el fondo, veo compasión, misericordia, pero al mismo tiempo hacer un llamado claro con la palabra de Dios a la rectificación. Luego tenemos entonces los versículos 19 y 20. Mateo 18, versículos 19 y 20. Compañerismo. Y cito el versículo 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El cristianismo es la unión de los fieles. La iglesia es la comunidad de creyentes. Y los cristianos son personas que oran juntos. Son personas que juntos buscan la voluntad de Dios. Son personas que adoran juntos a Dios. El individualismo es contrario al cristianismo. Por eso, para que haya este compañerismo cristiano, hay cosas que son irrelevantes. Por ejemplo, no importa el lugar, no importa la hora, no importa el rango de las personas que están reunidas. Lo más importante, como dice Jesucristo, es estar reunidos en el nombre de Él. Miren, ahora, en este momento, estamos distanciados físicamente, pero estamos unidos estudiando las Sagradas Escrituras, reflexionando en la palabra de Dios. Y esta es una comunidad de creyentes. Estamos unidos en Cristo, distanciados, pero unidos por la fe. Y le damos gracias a Dios porque Él nos permite usar esta tecnología que nos acerca y nos une. Estoy en sus hogares a través de este medio. Sin embargo,
estamos distanciados físicamente. Ahora, la séptima de estas características personales de los ciudadanos del reino. Mateo 18, versículos 23 al 35, nos habla de el perdón. Y cito el versículo 35, Mateo 18, 35. Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. El perdón del cristiano a sus semejantes se basa en el hecho de que él o ella han sido perdonados por Dios. El cristiano perdona ya que por el amor de Dios en Cristo, él o ella han sido perdonados. Entonces, tenemos aquí la circunstancia, la ocasión en que Jesús da estas enseñanzas a sus discípulos, es la pregunta inicial de los apóstoles sobre quién es el más grande, el más importante en el reino de los cielos. Y de eso entonces el Señor comienza a instruir a sus discípulos sobre cuáles son las características del más grande o de los que son más grandes en el reino de Dios. La humildad, la responsabilidad en nuestras acciones personales que tienen consecuencias. En tercer lugar, la autorrenuncia. En cuarto lugar, el interés por las personas, particularmente por la salvación de las almas. En quinto lugar, la rectitud, pero al mismo tiempo la compasión, el compañerismo cristiano y el perdón. 7 características de los ciudadanos del reino de los cielos. Tengo entonces una pregunta para compartir. ¿Cuál o cuáles de estas características usted piensa que es o son necesarias para que enfrentemos con éxito la actual crisis? ¿Has reflexionado en esta pregunta? ¿Cuál de estas características personales de los ciudadanos del reino de los cielos nos prepara y nos capacita para enfrentar? Yo tengo una, y es la número 1. El Señor Jesús en Mateo 18:3 dice: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Siempre que he leído este pasaje bíblico y he dado alguna explicación o aplicación de él, he dicho que los niños no tienen malicia, son inocentes. Eso es cierto. Sin embargo, en el contexto actual de esta crisis que estamos enfrentando, no solo en Panamá, sino en el mundo entero, debemos de ser como niños en confiar en nuestro Padre. Pensemos en los niños. Ellos confían plenamente y no están preocupados por absolutamente nada. Ellos están felices. Ellos andan corriendo, andan jugando, porque confían plenamente en sus padres. Nosotros debemos experimentar ese cambio en nuestras vidas. Y hablo de cambio, porque cuando vamos creciendo y llegamos a cierta edad, perdemos la inocencia. En realidad, ya dejamos
esa característica de los niños y nos introducimos en un mundo de desconfianza, de duda, de desesperación. Nosotros que hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu y nacemos dentro de la familia de Dios, somos hijos de Dios y Jesús nos enseña a orar y a dirigirnos a Dios como Padre, Padre nuestro. En esta hora de dificultad, de circunstancia difícil, de incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados en esta cuarentena. Debemos de confiar. Nuestra confianza como niños, si no nos apartamos del pecado y nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Siento que esta es una de las características de los ciudadanos del reino de los cielos que más necesitamos hoy. Aprender a confiar y a depender de Dios nuestro Padre. ¿Por qué vamos a estar llenos de ansiedad? ¿Por qué vamos a estar con esta histeria, con esta preocupación extrema? Esta es hora de confiar como niños en nuestro Padre Celestial. Ahora, dentro de la guía que yo envié esta tarde, también yo pedí que cada uno se analizara y como estas características son personales, yo pedí que ustedes anotaran en esa guía una de estas características que tú, que yo necesitas, que yo necesito. ¿Ya pensaste en cuál de esas características personales debes reforzar en tu vida? Una característica que te ayude a enfrentar esta crisis. Esta tarde, mientras enviaba esta guía, me contestó Ana Barzallo diciéndome, yo ya sé cuál es. No sé si Ana haya escrito alguna, su característica que ella consideraba que necesitaba. Si no lo han hecho, entonces les invito a que reflexionen sobre esto. Muchas gracias por haberse conectado y haber participado de este estudio bíblico. Que Dios les bendiga. Saludos.